En esta clase veremos la fisiopatología de los trastornos atencionales y crisis convulsivas, refiriéndonos especialmente a epilepsia. Una crisis epiléptica es un disturbio intermitente y estereotipado de la conciencia, comportamiento, emoción, función motora, percepción o sensación derivado de una súbita, ocasional y excesiva descarga neuronal. La epilepsia es un trastorno caracterizado por la presencia de crisis recurrentes a lo largo del tiempo. La ocurrencia de una crisis epiléptica no es suficiente para diagnosticar una epilepsia. No se debe confundir, por lo tanto, crisis epiléptica y epilepsia. En términos de epidemiología, el 9% de la población general presenta una crisis en la vida. Un tercio de ellas son convulsiones febriles asociadas a episodios febriles, sobre todo en niños pequeños. Un tercio de ellos son crisis sintomáticas agudas que se identifica otro trastorno, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, TEC, o un accidente cerebrovascular, AVE, una infección del sistema nervioso central, un tumor cerebral o una causa exógena como drogas, intoxicación o hipoxia isquemia. Un tercio de ellas se producen en el contexto de una epilepsia y son crisis recurrentes y no provocadas por una causa externa. Las crisis epilépticas son manifestaciones clínicas que resultan de una súbita, ocasional y excesiva descarga neuronal. Existe una descarga intensa, anormal e hipersincrónica de una población de neuronas corticales. Este disparo exagerado de un grupo de neuronas va a ocasionar manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas reflejan la función de ese grupo de neuronas. Las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas son heterogéneas en función de la localización en la corteza del grupo de neuronas con una descarga excesiva. Las manifestaciones clínicas pueden ser un disturbio intermitente y estereotipado de la conciencia, del comportamiento, de las emociones, por ejemplo, sentir súbitamente una emoción sin razón alguna, de la función motora, movimientos de una extremidad, por ejemplo, percepción, sensación o fenómenos cognitivos. La epilepsia se define por la existencia de crisis epilépticas recurrentes a lo largo del tiempo, no explicada por una noxa externa, por ejemplo, intoxicación por drogas o alcohol. Se define como un trastorno crónico del cerebro caracterizado por una disposición duradera hacia crisis epilépticas recurrentes no provocadas por una noxa externa. El diagnóstico requiere al menos 2 convulsiones que ocurran en un lapso mayor de 24 horas o una convulsión única en presencia de un electroencefalográfico con una anormalidad clínicamente significativa o un examen de neuroimagen anormal. Los resultados de estos exámenes sugieren una alta probabilidad de una segunda convulsión. Fisher et al. 2014. La etiopatogenia es el proceso mediante el cual un determinado grupo o circuito neuronal se convierte en hiperexcitable, pudiendo generalizar crisis epilépticas de forma espontánea. En otras palabras, la epileptogénesis corresponden a los cambios a nivel de tejido neuronal que la hacen hiperexcitable, o sea, que se gatilla una descarga neuronal con un menor umbral, y explica por qué una población de neuronas corticales tendrán tendencia a presentar descarga intensa, anormal e hipersincrónica. Revisaremos en más detalle al final de la clase el concepto y mecanismos de la epileptogénesis. La Liga contra la Epilepsia ha propuesto clasificar las epilepsias y crisis epilépticas según diferentes criterios.
Las crisis epilépticas se clasifican según su forma de inicio, focal, generalizado o con una forma de inicio que no se ha podido determinar. Las epilepsias se clasifican según su tipo en focales, generalizadas, inicio generalizado desde el inicio, combinación de inicio generalizado y focal, y con una forma de inicio que no se ha podido determinar. Existen además los síndromes epilépticos que se definen por la presencia de una epilepsia junto a otros trastornos, como el síndrome de Rett, que se produce en niños. Son trastornos poco frecuentes y generalmente de mal pronóstico. Los dos otros elementos que considera la clasificación son: 1, la presencia de comorbilidad, y 2, la etiología de la crisis o epilepsias, que pueden ser una lesión estructural como un accidente vascular, una causa genética, una infección, una causa metabólica, una causa inmune o una causa desconocida. En esta lámina vemos que existen múltiples causas de epilepsia. Un 61% de las crisis serían de tipo idiopáticas o criptogénicas, es decir, que no se han podido establecer la causa de las crisis. La etiología de las crisis depende del grupo etario. Por ejemplo, el 83% de las crisis en menores de 10 años serían idiopáticas, criptogénicas, contra un 38% de las crisis en mayores de 60 años. Las causas secundarias más frecuentes de las crisis son los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares explicarían el 49% de las crisis en mayores de 60 años. Los tumores cerebrales, los traumatismos encefalocraneanos y el alcoholismo son otras causas. Frente a una crisis, la primera tarea del clínico es determinar si un evento tiene las características de una crisis epiléptica y no es uno de los tantos imitadores de crisis. El próximo paso es la clasificación en un tipo de crisis. Mencionaremos únicamente algunos de los tipos de crisis, pero como se puede observar en esta diapositiva, existen múltiples formas de crisis. Como vimos previamente, estas se agrupan en tres grandes grupos focales con o sin trastorno de conciencia. La conciencia preservada significa que la persona es consciente de sí mismo y del entorno durante la crisis, incluso si está inmóvil. Una crisis focal con conciencia alterada era denominada anteriormente como crisis parcial compleja y sin trastorno de conciencia como crisis parcial simple. Las manifestaciones de las crisis focales suelen ser motoras, definidas por la presencia de manifestaciones motoras al inicio de la crisis y asociadas a la descarga de neuronas de zonas motoras. Entre las crisis de inicio motora están los automatismos y las crisis clónicas, que revisaremos más adelante. Entre las crisis focales de inicio no motor están las crisis cognitivas, con manifestaciones cognitivas como trastornos del lenguaje, fenómenos positivos como alucinaciones, déjà vu y distorsiones perceptivas, y crisis con manifestaciones de emociones. Aparición de emociones de manera brusca, sin un gatillante, como sentir miedo, felicidad o ansiedad. Es una emoción de corta duración, sin un gatillante externo, o sea, no explicada por una circunstancia especial. Generalizadas de tipo motoras, como las crisis tónicas clónicas, que revisaremos más adelante, y las no motoras, como las ausencias, con una forma de inicio que no se ha podido determinar y que pueden ser de tipo motoras o no motoras, y crisis no clasificables. Adaptada de clasificación operacional de los tipos de crisis por la Liga Internacional contra la Epilepsia,
en un documento que señala la posición de la Comisión para la Clasificación y Terminología de la ILAE Fisher et al. 2014. Como mencionamos previamente, las crisis faciales son crisis en las que la descarga epiléptica se inicia en una zona determinada de la corteza cerebral que se denomina foco epiléptico. Su semiología dependerá de la funcionalidad del área cerebral en la que se origina y por la que se extiende la descarga epiléptica. En la figura se observa una crisis focal motora sin compromiso de la conciencia. Se producen sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo durante segundos o minutos, asociados a una descarga de neuronas de la corteza motora primaria. Es frecuente que la descarga se extienda por la corteza motora, empieza en la mano y se va propagando por el brazo, llegando a comprometer las zonas motoras que controlan la musculatura de la cara. En este caso se habla de una marcha jacksoniana. En suma, la descarga epiléptica se propaga por el homúnculo motora desde la zona de la mano a la zona de la cara. Es un buen ejemplo de cómo se propagan las descargas epilépticas. En esta diapositiva observamos dos ejemplos de crisis focales motoras con automatismos o movimientos automáticos de los segmentos corporales distales. Los automatismos suelen asociar, aunque no siempre, alteración de la conciencia. Se han descrito diferentes tipos de automatismos como 1. Oro alimentario, relacionado con el acto de comer, tales como masticar o tragar. 2. Mímicos, que expresan un estado emocional como el miedo. 3. Gestuales, se arregla la ropa, se desabotona, etc. 4. Ambulatorios, continúa acto como caminar, conducir auto, a veces prolongadamente. 5. Verbales, emisión del lenguaje de manera automática sin intención comunicativa. Se presentan como la emisión de exclamaciones como frases cortas que se repiten en forma estereotipada. Las crisis generalizadas son aquellas en que la descarga epiléptica afecta desde el inicio toda la superficie cerebral. Hay muchas variedades de crisis epilépticas generalizadas. Todas ellas cursan con pérdida de conciencia, a excepción de las crisis mioclónicas. La más frecuente son las crisis generalizadas tónico-clónicas. Se caracterizan por una fase inicial de rigidez en todo el cuerpo, fase tónica, que puede durar unos 5 a 10 segundos y se sigue de movimientos rítmicos en todo el cuerpo, fase clónica. Durante este tipo de crisis se puede producir mordedura de lengua, emisión de orina y cianosis. Pueden producirse crisis clónicas sin componente tónico o una sucesión de fases de tipo clónico, tónico, clónico. En esta diapo se presentan las 4 etapas de las generalizadas tónico-clónicas. Primera fase son manifestaciones prodrómicas o preictales. Son algunos síntomas que preceden la aparición de la crisis. Antes de que se produzca una crisis, puede presentarse en algunos casos una alteración clínica subjetiva u objetiva, como una sensación de malestar o agitación, por ejemplo, que anuncia que se va a producir una crisis en los próximos minutos, horas o días. Estos síntomas se denominan pródromos. Segunda fase se caracteriza por una fase inicial de rigidez de todo el cuerpo, fase tónica, que puede durar de 5 a 10 segundos. Esta comienza con una flexión breve. Existe una contracción muscular
con párpados abiertos y ojos hacia arriba. Los brazos se elevan, abducen y piernas pueden estar afectadas. Posteriormente hay una fase de extensión de espalda y cuello. El paciente puede emitir un grito. Hay extensión de los brazos y piernas, se extienden, aducen y rotan hacia el exterior. La tercera fase clónica se caracteriza por movimientos rítmicos de todo el cuerpo. Fase clónica. Durante este tipo de crisis se puede producir mordedura de lengua, emisión de orina y cianosis. Labios y uñas se ponen azul por disminución de la oxigenación. Cuarta fase. Fenómenos postictales al finalizar la crisis. Posterior a la crisis, el paciente puede quedar somnoliento, desorientado o confuso durante un tiempo más o menos prolongado, de minutos a horas. Esta fase se denomina estado postcrítico. La fuente es AD de las crisis epilépticas. Hasta el momento hemos revisado la definición de epilepsia y crisis epiléptica y los distintos tipos de crisis. Como vimos previamente, las crisis epilépticas son la manifestación clínica de descarga intensa, normal e hipersincrónica de población de neuronas corticales. A nivel cerebral, la crisis generalizada se diferencia de las focales por las redes neuronales, o sea, el grupo de neuronas que presentan una descarga excesiva e hipersincrónica. Las crisis generalizadas se asocian a una descarga hipersincrónicas de los circuitos corticotalámicos. Una crisis puede iniciarse en diferentes puntos de este círculo, pero rápidamente existe una descarga hipersincrónica bilateral de los circuitos corticotalámicos. En verde en la diapositiva. No es necesariamente una descarga generalizada de toda la corteza, pero sí una descarga bilateral de los circuitos talamocorticales, que puede incluir estructuras corticales y subcorticales. A diferencia de las crisis generalizadas, las crisis focales se originan en una red limitada hacia un hemisferio. Puede ser localizada en una zona muy pequeña o tener una distribución más amplia. En la diapositiva anterior vimos la diferencia de localizaciones de las neuronas que descargan en una crisis generalizada y focalizada. En esta diapositiva vemos qué regiones cerebrales se asocian a los trastornos de la conciencia en las crisis epilépticas focales y generalizadas. En ambas crisis, los trastornos de conciencia se explican por una descarga de las regiones talámicas, sea por un compromiso primario desde el inicio de la crisis o secundario, o sea por propagación de la descarga epiléptica desde otras regiones. En condiciones normales, figura A, los sistemas de activación del tronco encefálico superior y diencefálico, sistema reticular activante o sistemas de activación ascendente, interactúan con la corteza cerebral para mantener la conciencia normal. En una crisis focal sin trastorno de la conciencia que involucra el lóbulo temporal medial, figura B, si la convulsión permanece confinada, se producirá una convulsión focal sin trastorno de la conciencia. En la figura C se ilustra cómo la actividad convulsiva o se extiende desde el lóbulo temporal hasta la línea media subcortical y también frecuentemente se propaga al lóbulo temporal medial contralateral. En la figura D se ilustran cómo se producen los trastornos de conciencia en las crisis epilépticas. Estas se deben a una inhibición de los sistemas de activación subcortical, sistema de activación ascendente,
causan una inhibición de la actividad de la corteza cerebral bilateral en las regiones frontoparietales que regulan los niveles de conciencia. Esto se ve en el EEG, donde se visualiza una actividad de onda lenta que se asemeja a la actividad durante el sueño. Adaptado de Blumfeld 2012, denominado Impaired Consciousness in Epilepsy, Lancet Neurol 212. Blumenfeld. En la sinapsis existe un balance entre los procesos excitatorios e inhibitorios. Además de las neuronas pre- y postsinápticas, hay otros elementos que, involucrados en la sinapsis, se relacionan con células gliales y liberación de neurotransmisores de otras neuronas contiguas a las neuronas pre- y postsinápticas. Estas neuronas contiguas inhiben o... Actualmente se admite que hay 3 elementos claves en el desarrollo de la hiperexcitabilidad necesaria para que se produzca la crisis epiléptica. Estos diferentes procesos patológicos alteran el balance entre los procesos inhibitorios de inhibición y excitación. En otras palabras, el balance entre la inhibición y la excitación cerebral puede alterarse por distintos mecanismos. Mecanismo 1. Incremento de la capacidad de las membranas de las neuronas de producir salvas de descargas intrínsecas. La capacidad de las membranas de las neuronas para producir salvas de descargas intrínsecas es una capacidad regulada por el tipo, número y distribución de los canales iónicos controlados por voltaje y neurotransmisores, la modulación bioquímica de la función de canales, activación de segundos mensajeros y modulación de la expresión génica. Alteración de estos diversos procesos se produce en este caso. Mecanismo 2. La disminución de la inhibición ejercida por el neurotransmisor GABA. Mecanismo 3. El aumento de la excitación sináptica a través de circuitos excitatorios recurrentes. Pero la epilepsia no resulta exclusivamente de la hiperexcitabilidad intrínseca de la membrana. Si bien esta hiperexcitabilidad es un mecanismo importante en la generación de una crisis, la aparición de una crisis clínica resulta de la descarga conjunta de un grupo de neuronas que descargan de manera normal, como veremos en la siguiente diapositiva. Como mencionamos, la aparición de una crisis clínica resulta de la descarga conjunta de un grupo de neuronas que descarga de manera normal. Para que la crisis se exprese clínicamente, debe existir una sincronización de múltiples neuronas, multicelular. Un sistema de neuronas interconectadas van a tener una descarga normal y esa descarga se va a propagar a áreas contiguas a través de conexiones locales y a áreas más distantes por vías largas de asociación como el cuerpo calloso. En esta diapositiva se ilustra la propagación de las descargas epilépticas a zonas contiguas, figura A1 y A2, y a zonas distantes en el caso de crisis con generalización secundaria, B1, o primariamente generalizada, B2. Finalmente, revisaremos el concepto de epileptogénesis que definimos previamente. La epileptogénesis es el proceso mediante el cual un determinado grupo o circuito neuronal se convierte en hiperexcitable, pudiendo generar crisis epilépticas en forma espontánea.
En otras palabras, la epileptogénesis corresponde a los cambios a nivel de tejido neuronal que lo hacen hiperexcitable, o sea, que se gatilla una descarga neuronal con un menor umbral y explica por qué una población de neuronas corticales tendrán tendencia a presentar descarga intensa, anormal e hipersincrónica. El resultado de la epileptogénesis será que un grupo de neuronas corticales tendrán tendencia a presentar descargas intensas, anormal e hipersincrónica, de manera espontánea, sin la existencia de una noxa. La epileptogénesis puede ser secundaria a una lesión adquirida o tener un sustrato genético. Fin.